Hola, ¿qué tal, jóvenes? La clase hoy día es historia. La historia es un conjunto de hechos o sucesos relacionados entre sí, ocurridos durante un tiempo pasado y lugares determinados, llevados a cabo por su protagonista, que se pueden conocer mediante el análisis de las fuentes. Los hechos pueden ser políticos, económicos, sociales, culturales. Los protagonistas son las personas que vivieron esos sucesos: reyes, nobles, comerciantes, campesinos, políticos, científicos, etc. Pero además de ser los hechos del pasado, a la historia también la definimos como la ciencia que investiga y escuadriña los hechos pasados para construir conceptos que nos ayuden a entender sus antecedentes y consecuencias. Al producto de la historia, como ciencia social, también le llamamos historia, relato con significado, que se hacen sobre determinados periodos o lugares, tales como historia del Ecuador, historia de la antigüedad, historia universal. Los primeros historiadores eran relatores de los sucesos de sus épocas, en especial de las guerras, aunque solían presentar el hecho desde el punto de vista de uno de los contenedores. Esos pioneros de la historia eran personas dedicadas a las letras, en una época en que la escritura no era de uso generalizado. Por eso hay pueblos de los que se sabe muy poco o nada, debido a la falta de historia escrita. Pero, por otro lado, se ha conocido la historia de la humanidad y de las civilizaciones antiguas gracias a la arqueología, ya que objetos manufacturados del pasado pueden aportar datos sobre la época. La periodización. Uno de los trabajos de los historiadores consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo, el estudio de la medida del tiempo y de la sucesión ordenada de los hechos del pasado. Es lo que denominamos cronología. La finalidad de la periodización es tener una mejor comprensión sobre el desarrollo de la historia. Tal es el caso de la historia universal, que ha sido dividida en distintos periodos o edades. El paso de una edad a otra no se produce de una forma inmediata, pero se han establecido unas fechas convencionales como punto de referencia. Estas fechas corresponden a acontecimientos que han supuesto un cambio radical en las características de la sociedad occidental, sin tener en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo. Así pues, la división en edades que utilizamos es eurocéntrica. Unidades del tiempo. Existen distintas formas de computar el tiempo. Por ejemplo, los romanos iniciaban su cuenta el año de la fundación de Roma, que nosotros datamos en el año 753 a.C. Los musulmanes lo empiezan en el año de la Hegira, cuando Mahoma huyó de la Meca a Medina. Esto fue en 622 después de Cristo. En la cultura occidental es el conjunto de años, se inicia con el nacimiento de Jesucristo. El año de nacimiento de Jesucristo es el año 1. Los años anteriores de esta fecha se referenciaba como antes de Cristo y los años posteriores como después de Cristo. Como no existe el año 0, el siglo 1 transcurre entre los años 1 y 100. El siglo 2 entre los años 101 y 200, y así sucesivamente. El primer milenio transcurre entre los años del 1 al 1000, y el segundo milenio entre los años 1001 y 2000, y así sucesivamente. Las actividades que van a realizar en esta clase es la siguiente. Actividades. 1. Imagínate que estás realizando una investigación histórica sobre dónde vivían los seres humanos en el Neolítico. Di a qué fase de la investigación se refiere cada afirmación y ordénalas. Compara esta información con la de una exposición en un museo
sobre la prehistoria en la que había dibujos de poblados neolíticos y explicaciones sobre la vida en este periodo histórico. B. Visita una excavación con resto de cabañas que formaba un poblado fechado a mediados del Neolítico y consulta bibliografías específicas. C. Si en el Neolítico se practicaba la agricultura, la gente debió de dejar de ser nómada para poder cuidar los cultivos, es decir, pasó a vivir en poblados. D. Elaboras un resumen en el que explica que en el Neolítico los seres humanos empezaron a vivir en poblados a causa de la práctica de la agricultura. Espero que esta clase le haya gustado. Muchas gracias.